Ahora se te escucha perfecto, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Juancito? Dios te bendiga, hermanazo del alma. Bien, gracias a Dios, bien. ¿Qué haces un viernes? ¿Qué estamos? Jueves, por la mañana. Yo pensé de que, o tenía entendido que estabas a Mira, esta hora laburando. sí, sí, ahí te cuento. Hoy tenía que hacer trámites y como mi mujer tenía Franco, terminamos temprano hoy, Qué bueno. así que agarré y dije, me conecto un rato que hace rato que Santi quería hablar conmigo y yo también, y bueno, entonces, bueno, Es un se dio gusto que la estés acá. oportunidad. Mirá, te soy honesto. No es Viste que me por... preguntaste sobre las imágenes Sí. Y ahora, que ahora tengo lo acá. confirmo, ahora lo confirmo. Bueno, tengo un icono de la Virgen María, uno de Jesús. Del otro lado tengo, mira, ahí te muestro, pará. Dame un segundo. Ah, Che, tenés, tengo este tenés cuadrito cortecito, y tenés un cortecito rosario. bien de policía, ¿ah? Sí, por el verano porque hace calor, ¿viste? Sí, 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 obvio, obvio. Tengo, tengo un rosario. Mira. ¿Que te lo regalaron a ese? No, no, es mío. Oh, Y, pará. Y tengo un icono de la Santa Trinidad. mira. Pero pará, muchos dirían de que sos un idólatra, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, es que, a ver, en las escrituras se ha mandado, no sé, a Moisés a hacer la serpiente de bronce. Bueno, ya sabe todos esos versículos en donde se habla acerca bueno, de que se creaban imágenes, ¿no? Se hacían imágenes. Por ahí algún tipo de diferencia que tenemos con respecto al catolicismo es con respecto a si, a ver, no con el catolicismo como yo le llamo, ¿no? Del libro, sino el catolicismo más Del hecho. del popular. Sí. Es de que por ahí, no, sí, le voy a rezar a la imagen, le prendo la vela. Nosotros podemos prender vela a la imagen y todo lo demás, ¿no? De hecho, de Al hecho igual que el catolicismo, en la entrevista que te estaba viendo recién, si no me equivoco, tenías una especie de luz que aparentaba ser tipo una vela en un ícono resplandeciendo, o estoy equivocado. sí, o a veces cuando estoy estudiando, mira, acá tengo velas. Prendo una vela y un incienso, pero por una cuestión que tiene que ver con nuestro cristianismo, ¿no? Era parte del cristianismo, representa la vela, representa la luz de Cristo. El incienso representa a lo que en el Antiguo Testamento se utilizaba como aroma agradable a Dios, ¿no? Entonces eso también representa, digamos, como dice el Apocalipsis, y como nosotros lo creemos, las oraciones de los santos elevadas al cielo, ¿no? Así que, Ahora, nadie quiere, a ver, yo no es que hago la vista gorda y digo, bueno, las diferencias que podemos llegar a tener, la metemos no, dentro de la sí, tenemos. alfombra y hacemos como que acá no pasó nada, ¿no? Esa no es mi intención, nunca la fue, ni la será. Pero también a ver, si hay algo que yo siempre digo, no sé si alguna vez me escuchaste, hay dos grupos de cristianos, por así, no sé si es el término técnico apropiado para llamar de esta manera a hermanos en la fe, pero hay dos grandes grupos de cristianos a quienes yo les tengo un gran respeto. Número uno son los ortodoxos, número dos son los luteranos. Porque Mm. independientemente de las diferencias, que las hay y que no las esquivo, me parece que son coherentes no solamente con el hecho histórico, sino también con ese cristianismo heredado que han recibido y que se ha profesado desde que son, ¿no? Entonces, si Claro. hay, si hay grupos que le tengo demasiado respeto, son los luteranos y los ortodoxos. Ahora, también seamos conscientes y que muchos protestantes dirán de que ustedes los luteranos eh, son, ¿cómo decirlo? Son como unos hermanos un poco eh, romanizados, ¿no? No sé si alguna vez te llegó algún tipo de crítica por el estilo, porque algún protestante evangélico se estará rasgando las vestiduras viendo de que vos, siendo protestante, tenés íconos y prendes velas, incienso y cosas por el estilo. Sí, bueno, de hecho, algunos nos dicen romanos a medias, o que
Lutero no se terminó de reformar, o la iglesia luterana, etcétera, ¿no? Y ya que estamos con el tema de la reforma, estaría bueno hacer a mí me gustaría decir esto como reflexión, no mía, pero más que nada para el grupo evangélico, ¿no? Eh, en realidad, lo que Lutero buscaba era ser más católico, ¿no? No menos católico. Entonces, me llama la atención, poderosamente la atención, aquellos que empiezan a rechazar las cuestiones históricas, ¿no? Como decías vos, ¿no? El tema de las imágenes, de que en una iglesia exista un altar y no que en vez de un altar haya un púlpito, ¿no? Ahí hay un antropocentrismo, ¿no? Totalmente claro, ¿no? Y ahí, bueno, uno cuando entra a una iglesia, ¿no? Se evidencia la teología que hay. Y bueno, claramente, obviamente que yo para mí, para hablar de la reforma, tenemos que hablar de fuente, púlpito y altar, ¿no? O sea, cuando hablo de fuente, estoy hablando de bautismo; cuando hablo de púlpito, estoy hablando de donde se predica el evangelio, y altar, donde se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? A ver, quizás una respuesta seguramente vas a dar demasiado subjetiva, ¿no? Más que nada puede llegar a ser una reacción emocional. Pero ¿qué te pasa a vos cuando de repente llega una fecha como el 31 de octubre, día de la Reforma Protestante, entre otras cosas, porque algunos el 31 quizás le dan más atención a otras cosas, pero los evangélicos principalmente, día de la Reforma Protestante? ¿Qué te pasa cuando vos ves en un montón de comunidades, de grupos cristianos y demás, que para esta fecha te ponen la cara de Lutero, pero después durante todo el año reniegan de la doctrina de Lutero, de lo enseñado por Lutero, cosas por el estilo? Sí, me da un poquito de bronca, ¿no? Porque en realidad lo que se toma, en realidad, y lo que se piensa es como la rebeldía de Lutero, ¿no? Y vos fijate que yo me imagino que ni siquiera han leído las 95 tesis. O sea, si vos lees las 95 tesis, Lutero está defendiendo al Papa, está defendiendo el papado. O sea, es de verdad, gente. No, no es broma. O sea, si vos lees las 95 tesis, dice, el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? No, no la vamos a buscar ahora porque si no sería re largo y aparte. Eh, y así como eso, habla de los santos, habla del tesoro de méritos con respecto a las indulgencias. Él habla de que quiere un debate, ¿no? Porque Mm. dice, estas tesis son para debatir, y que se haya viralizado y que después se haya convertido en otra cosa, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero históricamente todo comienza como un debate. Entonces, de que digan, ese es el grito de rebeldía del protestantismo. Bueno, entonces no, leíste las 95 tesis para decir eso, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Poderosamente. Otra cosa podemos decir un Lutero post-Worms, ¿no? Entonces, si hay algo que Lutero hablaba, ¿no? O por ejemplo, cuando hablaba él no hablaba de sola escritura en los términos que hoy conocen o que habla toda la gente. Cuando habla de la palabra sola, que es la autoridad, está hablando también de los sacramentos. Y por eso es que se volvía muy loco, y que muchos agarran y critican eso de que golpeaba la mesa y se enloquecía cuando hablaban, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿no? Porque era negar el mismo evangelio y negar a Cristo mismo. Porque ¿qué dice qué decimos nosotros? El cuerpo de Cristo es quebrado por nuestros pecados y derramada su sangre para el perdón de los pecados. ¿Y eso qué es si no es el evangelio, no? Mm. Que somos perdonados por medio de Cristo. Entonces, Bueno, vos bueno, ahí fíjate está. cómo se desvirtúa todo. A ver, Ujú. por favor. Recién acabo de tener una conversación con un muchacho, pero independientemente a eso, veo como que hay una tendencia, vista en el muchacho que recién charlábamos y en otros más que pueden llegar a ser otros más sofisticados, menos sofisticados, independientemente a eso. Fíjate cómo la Eucaristía, independientemente de lo que vos creas respecto a la Eucaristía, cómo la Eucaristía para muchas comunidades
y muchos evangélicos, ha dejado de ser una doctrina fundamental en la fe cristiana. Ha dejado de ser el centro del evangelio. Y esto, amigo, o sea, esto es pura novedad. Esto no es cristianismo histórico. Cristianismo histórico, o sea, anda a sostener de que la Eucaristía era una cuestión secundaria o terciaria en cuanto a lo que el corpus de la doctrina cristiana sostiene. Amigo, te metían un boleo, te mandaban a arrepentirte, ¿entendés? O sea, una locura Claro. es eso. Sí, es negar el evangelio mismo. Por eso me llamó la atención que decía, no, es doctrina secundaria, doctrina. No, es doctrina fundamental. Es doctrina fundamental. Por eso es que, a ver, le llama la atención a otros grupos evangélicos que dicen, ustedes son sectarios, porque ustedes no quieren compartir la cena con, no sé, con los presbiterianos, con los anglicanos. No, ¿por qué no? Porque, a ver, es el entendimiento que vos tenés del Evangelio. Entonces no vas a participar de nuestros altares, no vas a participar de nuestro púlpito para predicar. Obviamente que no. Y entonces, en eso sí nos diferenciamos mucho de otros grupos evangélicos que hablan de la gran unidad y todo eso. Eso es toda una fantasía, creo yo, ¿no? Que incluso si vos vas a la realidad, una cosa es las redes sociales, que nos juntemos, y hablemos todos juntos y que por ahí podamos tener puntos en común. E incluso, a ver, Santiago, si hablamos de la batalla cultural, capaz que tenemos punto en común y hablamos de la Biblia juntos y un montón de cosas. Pero no tenemos acuerdos doctrinales. Y si vamos a la realidad, En cuanto a lo yo no voy a doctrinal, no participar. hay una verdadera No, no, no. unidad. No, no, Es no. una fantasía No eso. vas Hay a. un rejunte y buenas intenciones, pero unidad en sí mismo no Exactamente, hay. exactamente. ¿Y qué pasa? Y es todo mentira porque vos si vos vas, ¿no? A un domingo, a, no sé, a una iglesia pentecostal, ¿no? Y sos bautista y le decís, hola, ¿puedo comulgar acá? Te van a decir, no. Hacé la catequesis, hacé el estudio bíblico, formá parte de nuestra membresía. No es tan así como dice, no, que hay una unidad. Y la unidad se da en la comunión. Se da evidentemente en la comunión. Cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo y todos comemos del mismo pan y bebemos de la misma copa, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido no hay unidad. Entonces, eso de que no, que sí, hay una unidad, entre comillas, virtual en las redes sociales, pero en la realidad no se da eso. Es más, vos creés algo diferente y de la iglesia te van a decir andate. No formás parte de acá. Lo digo como experiencia, ¿eh? Lo digo como experiencia porque me pasó. Sí. Así que eso No, de que cuenten, de que no, que y es es que, mentira. a ver, acá hay una realidad. Y es que el verdadero cristiano, independientemente de la denominación en la que sea, pongámoslo de esta manera, Sí, va a desear la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el que no desea claro. la unidad del cuerpo de Cristo no es verdadero cristiano. O no ha meditado respecto a las enseñanzas de Cristo, ¿no? Ahora, el desear la unidad del cuerpo de Cristo no equivale a, bueno, juntémonos, nos comemos un asado, nos vestimos todos del mismo color y aparentamos de que nos amamos los unos a los otros, nos caemos bien, somos todos hinchas de River. Eso no es unidad, hermano. Entonces, el desear la unidad no equivale a poner nuestras diferencias debajo de la alfombra y acá no vio nada. No, justamente es enfrentar con madurez y con sabiduría las diferencias que tenemos entre grupos cristianos para tratar de sajarla de tal forma que podamos nosotros aspirar a una unidad de criterio en cuanto a esa fe predicada, una sola fe. Fe histórica cristiana, ¿no? Entonces, el que desea verdaderamente la unidad, maduramente en el espíritu, se sienta con el que piensa distinto y dialogan acerca de esas cosas que los separa, pero no con el objetivo de aplastar al otro, sino con el objetivo de decir, che, loco, busquemos la unidad realmente, esta única fe cristiana predicada por Cristo y recibida por los apóstoles, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, creo que la única unidad que hay es en alguna especie de deshonestidad intelectual, ¿no? Porque ayer escuchaba, no voy a decir en qué canal, pero que hablaban de los términos sustancia y accidente, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? Y yo decía, che,
Yo me mato en la universidad estudiando filosofía de la naturaleza, escuchando a mi profe que, no sé, que agarra el libro de Artigas, de Ponteferra y de otros autores más, eh, y yo decía, eh, chango, ¿qué diferencia entre lo que está diciendo este muchacho y lo que... Oso, no sé si lo sacan de la inteligencia artificial o qué. Y preguntaba yo ayer fuentes y me decía, no, bueno, si te tengo que decir a fuentes son 20 millones. Bueno, está bien, gracias. Es para cotejar y para diferenciar lo que me enseñan en la universidad con lo que justamente estás diciendo, para analizar, ¿no? Para analizar y bueno, después plantear al profesor, mire, escuché de otro lado, pero bueno, eh, entonces eso, a ver, si hay algo que yo no sé, yo por ejemplo hay un montón de cosas que no sé, Santiago, no soy profesional, uno se especializa en ciertas cosas, ¿no? Yo no sé todo. Y es más, como siempre lo digo, no me dedico a la apologética. Yo me dedico solamente a hablar de mi fe, ¿no? Y me preguntan qué crees del bautismo. Y voy a hablar de la manera más simple y lo que pueda llegar a profundizar un poquito más sobre el bautismo, ¿no? Sobre la Santa Cena, sobre alguna cuestión así en particular. No soy un profesional. De hecho, a ver, estoy terminando mi programa de diaconía por extensión y me faltan 2 materias. Igual no me creo, no sé, el teólogo, ¿viste? Por terminar. Y lo mismo me pasa con el tema de la filosofía, ¿viste? Estoy haciendo la licenciatura, estoy en segundo año, recién estoy aprendiendo y no me creo al nivel de otro o nada por el estilo. Así que, nada, hay que ser humildes, por lo menos, y reconocer. No sé de filosofía, no me meto a dialogar de filosofía. ¿Eh? No es un punto. Entonces, me da un poco de rabia y de bronca, ¿no? De que hay muchos que se quieren meter o que se meten en el tema de la apologética para debatir y para decirle, mira, mira cómo lo refuté a tal. Y en realidad eso no es tan así, ¿no? Y menos cuando vos no sabés, ¿no? Uno puede opinar, sí, eso sí, uno puede opinar, porque yo hay cosas que puedo llegar a opinar, no sé, por ejemplo, no sé, vamos a decir, no soy tan conocedor del fútbol. Pero si vos me decís, che, ¿qué opinás de San Lorenzo River? ¿Cómo lo viste a San Lorenzo? Sí, mirá, lo vi flojito. No te voy a decir, no, porque el 9 resulta que jugó no Claro, sé, sí, sí, sí. Sí, no, de no. Es enganche. que hay una tendencia en las redes sociales como que a que si te abrís a un espacio tenés que ser un todólogo. Porque Claro. también la gente no admite los que no son todólogos, ¿no? O sea, a mí también, esto yo lo tuve que aprender, que es manejar el tema de la presión de la gente, ¿no? La gente piensa que quizás Mm, porque sos un poco popular, tenés que saber todo de todo y dar una respuesta absolutamente todo. Y bueno, claro. digo, mirá, la verdad, te quiero, perdón si te defraudo, pero no es así, ¿me entendés? No es así. Y estoy completamente de acuerdo con vos. Ahora, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo yo tengo ganas de que entres y por una cuestión de horarios que no coincidíamos no lo estábamos pudiendo hacer, pero yo te quería hacer una pregunta. Sí. Y yo sé de que, y esta pregunta con vos no es pregunta trampa porque honestamente sé de que sos un tipo de que podemos no coincidir en muchas cosas, pero sos un tipo que estudia y que va a justificar lo que dice de forma seria, ¿se entiende? Por dar un ejemplo, yo siempre destaco también a Jorge Carrillo, ¿no? No coincido con un montón de cosas de las que él sostiene, cree y demás, pero no puedo negar de que el tipo o sea, se toma en serio lo que es el estudio, ¿viste? No son apologistas, por así decirlo, que tratan de muchas veces algunos justificar lo injustificado, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un gran problema con el protestantismo, que es el tema de la sola escritura. Ahora, Sí. si hay alguien que debe tener claro lo que en sus inicios fue la sola escritura, calculo que sos vos, por el estudio que hiciste de Lutero y demás. Eh, Sí. tengo varias preguntas al respecto. La Ujú. primera, como luterano, ¿vos te ves representado con estas definiciones que suelen darse en debates entre católicos y protestantes respecto a lo que la sola escritura es? No, no, para nada. Por lo general, a Mm, ver, hay dos respuestas de varias más, pero dos pican siempre siendo las más populares. La primera es que, bueno, la sola escritura es un principio, eh, ay, se me fue la palabra, un Epistémico. principio epistémico, por medio del cual, bueno,
uno se acerca a la escritura presuponiendo que es la única infalible, y bueno, elabora su exégesis, ¿no? Y demás. ¿Crees que la sola escritura sostiene eso? No, en algún sentido sí y en algún sentido no. Y ahora voy a explicar por qué. En realidad, muchos dicen que Lutero, el grito de guerra de Lutero fue sola escritura, y en realidad no fue sola escritura. No, fue sola Fue, fide. no, tampoco. ¿Ah, no? Cruz sola es nostra teología. Es decir, la cruz sola es nuestra teología. Y entonces ahí vamos. Y arranquemos de ahí. A ver. ¿No? Nos parecerá raro de preguntarnos por qué Lutero pedía un concilio si él decía rechazo los concilios, ¿no? Entonces, hay una contradicción en Lutero, ¿no? Claramente. Cualquiera podría decir eso. Sí, Pero entonces, ¿para qué pedía un concilio si él no creía en los concilios? Arranquemos por ahí. es ¿Qué buena pensás vos, pregunta. Santi? Es buena pregunta. Bueno, porque ¿qué pasa? La sola escritura, entendida como Lutero la planteaba, que en realidad el término sola escritura tiene que ver con un estudio posterior del siglo XIX, que no me acuerdo quién fue, pero sí fue un autor católico, en donde esboza, ¿no? Dice, para diferenciarnos del protestantismo, esboza, ¿no? Sola escritura, sola gracia, sola fide, y va explicando cada uno de los puntos y dice, en estos 5 puntos diferimos con el protestantismo. No es meramente digamos, del luteranismo la sola escritura. Que después, posteriormente, o en algún escrito, se haya dicho sola escritura, no es tan así, porque lo que se dice es en realidad es la autoridad de la escritura, la autoridad de la escritura. Entonces, en esto podemos estar de acuerdo católicos y protestantes en el sentido de que la escritura es una autoridad. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre lo que Lutero planteaba y lo que plantea el catolicismo, ¿no? El catolicismo dice, bueno, pero tenemos el magisterio y tenemos la tradición. Y Lutero dice, pero la última autoridad final, es decir, el juez de todo, es la escritura. Pero en ese ámbito y bajo esas circunstancias, es decir, bajo un conflicto, ¿no? Ante la conflictividad de una cuestión doctrinal. No es que, a ver, el vecino Montoto agarra la Biblia y pone así la Biblia bajo el brazo y dice, ahora yo soy la autoridad y bueno, porque tengo acá la Biblia. No, sino lo que está diciendo es bajo eso, ¿no? Bajo esos términos. Es más, hay un autor que se llama Johann Gerard, que más adelante eh, toca algunos puntos de escritura sacra, es un escrito posterior a Lutero, en donde dice que como la gente del vulgo no conoce las letras y no conoce las escrituras, entonces por eso Dios determinó el oficio de la predicación y el oficio ministerial, ¿no? Al cual son los únicos autorizados a interpretar la escritura y a utilizar la autoridad final. Ahora, es muy diferente la tarea que cumple el laico. La tarea que cumple el laico es la de, por así decirlo, cotejar que lo enseñado esté en concordancia con lo que se enseña, ¿sí? Con lo que enseñó la iglesia, con la famosa analogía fidei, ¿no? Y aquí radica la diferencia. Y segundo, que la sola escritura no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la hermenéutica. La hermenéutica es otra cuestión totalmente diferente y eso es lo que genera la conflictividad, ¿no? Que yo, ponele, para utilizar un filósofo más moderno que habla sobre esa cuestión, es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur escribió un libro sobre el conflicto de las interpretaciones, ¿no? Hablando sobre esa cuestión que obviamente, ¿no? Tiene que ver la conflictividad de una interpretación, ya sea poner en el ámbito católico o protestante, tiene que ver con lo que cada uno toma, ¿no? O lo que entiende de la conceptualización que está haciendo el otro. Así que yo creo que por ahí
son dos cosas diferentes. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la hermenéutica. Pero y entonces, sola escritura, ¿qué es lo que sostiene hoy? Pese a que vos podés decir, bueno, pudo haber habido una evolución en cuanto al concepto y demás. Hoy vos, como luterano, ¿qué decís que es la sola escritura? La sola escritura es la última autoridad en cuestiones, digamos, de fe y de práctica, pero ante las circunstancias, ¿no? de, de conflictividad, ante cuestiones doctrinales, ¿no? Ok. Es decir, es la última autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente se dice, bueno, pero entonces, ¿quién es el árbitro? Para eso, vuelvo a repetir, lo que pasa es que se malinterpreta el concepto de sola, escritura, por el término en latín, ¿no? Para el que por ahí más o menos maneja el tema del latín, sabe que la palabra sola es un ablativo nominativo, que en realidad no está diciendo que es solamente la escritura. Si bien es solo las escrituras, hay todo un trasfondo detrás de todo eso, eh, para explicarlo, ¿no? Que justamente, como te digo, te vuelvo a repetir de nuevo, tiene que ver con la conceptualización que hizo este teólogo católico. Porque en realidad lo que quiere decir el luteranismo o el luterano es que la autoridad final en las cuestiones es la escritura. O sea, por ejemplo, vamos a decir, Pero para, yo... cuando decís la autoridad final, o sea, hay varias autoridades que ustedes abrazan, Ujú, tienen varias autoridades, pero como infalible la única es la escritura. sí, sería la última. Ok. Ahí donde la misma pregunta que vos hiciste recién. ¿Cómo puede ser esta la única autoridad infalible, la escritura, si justamente cuando se dan conflictos es por una cuestión de interpretación de escritura? Claro. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? El luteranismo tiene dos bases, ¿no? Que esto ya tiene que ver con la hermenéutica, ya es otra cosa, ¿sí? Ya es una cuestión. Cuando hay problemas de hermenéutica, para ser más claros, tenemos que analizar dos cosas. Si se analizó en clave cristológica, en la cuestión de la analogía fidei, si se analizó, o sea, lo que la iglesia siempre creyó, si le agrego el condimento de la razón por encima de la fe, y aparte de eso, si estoy leyendo en clave, como dije, cristológica y de ley y evangelio. Si no estoy cumpliendo todo esto, por ejemplo, te vuelvo a repetir, te voy a poner un ejemplo más moderno. El tema del Seminex, ¿sí? Después búsquenlo si quieren. Que era en donde empezó a entrar la teología liberal dentro del luteranismo. ¿Qué se hizo? Se mostró todas las evidencias históricas, ¿no? Primero filosóficas, eh, históricas, todas las cuestiones esas, hasta llegar a la escritura, porque seguía el debate, seguía el debate, seguía el debate. Bueno, muchachos, están expulsados, están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que no hay una autoridad en la iglesia. En este caso, lo que pasó en Missouri, por ejemplo, el presidente de Missouri decidió expulsar a la gente esa. Bueno, pero Entonces, en ese Yo sentido, entiendo el punto, pero mi sí, crítica, y quizás es por causa de ignorancia, por eso estoy abierto a la sí, corrección, mi crítica es, bien, hay dos facciones, dos grupos. Nos ujú, podemos ubicar en cualquier momento de la historia y podríamos encontrar cualquier ejemplo de discusiones teológicas que se han dado estos últimos 2000 años. Hay dos grupos que sí, van a la escritura y la interpretan de distinto modo los mismos pasajes respecto a los mismos temas. Si la escritura es la última autoridad porque es la única infalible, ¿cómo yo sé que el juicio de la iglesia es correcto? ¿cómo sabes que el juicio de la iglesia Claro, el ejemplo que vos es me correcto? acabas de traer es, Corre- bueno, la iglesia en su magisterio
se expresa diciendo, bueno, muchachos, chau, porque están equivocados. Bien, si la iglesia no es autoridad infalible, porque la única infalible es la escritura, ¿cómo yo sé que ese juicio final de la iglesia no es un juicio arbitrario y que no está cayendo en un error? Si en definitiva hay dos facciones que sostienen justificar sus posturas teológicas con los mismos textos. ¿Se entiende el punto? Claro, claro, porque vuelvo a repetirte otra vez. Hablé de la analogía fidei, de un montón de cuestiones más, en clave hermenéutica, que es totalmente diferente a la autoridad. Porque yo te dije, la autoridad es la escritura, la última. Pero la enclave hermenéutica, que quiero decir, la manera de interpretar, si la estoy haciendo diferente a lo que lo hizo la iglesia, significa que el error está ahí. Ese es el punto, ¿me entendés? No, por eso, por ejemplo, nosotros adoptamos los 7 concilios ecuménicos y no tenemos ningún problema. El credo de Atanasio, ¿no? El credo apostólico, el credo niceno constantinopolitano, ¿entendés? Están dentro de nuestras confesiones y están como la correcta interpretación de las escrituras. Y lo mismo pasa con el libro de Concordia. Esto es lo que la iglesia determinó. Es esto. Esta es la correcta interpretación. Yo me voy del libro de Concordia para allá, listo, ya estás fuera de la iglesia. No sos luterano. Te vas para el otro lado y vos vas a decir, no, pero ¿en serio pasa eso, Juan? Y sí, ya te puse el ejemplo del Seminex. Lo podés investigar y vas a ver que realmente lo echaron. Y después ellos, bueno, dijeron, sí, pero seguimos siendo luteranos, nosotros no nos importa, y abrieron una iglesia. Eso no se puede evitar. ¿Cómo lo evitas? No, está bien, está bien. Pero la iglesia no podría caer en el error. No, porque ya, a ver, si es guiada por el Espíritu Santo, nosotros no vemos esa. Entonces, capaz que me equivoco, pero si vos sostenés que la iglesia no puede caer en el error, ¿eso no es equivalente a que la iglesia es infalible? Ahí está la terminología, ese es el problema, ¿no? Lo que entendemos por infalible. Porque, por ejemplo, vamos a decir, podemos tener dentro de nuestra iglesia obispos o pastores que estén en el error y que continuamente caigan en el error, pero hay ya cuestiones que determinó la iglesia que, a ver, que fue guiada por el Espíritu Santo y que son correctas, ¿entendés? Entonces, claro, pero si ¿cómo un laico sabemos que dice, esas cosas que determinó la iglesia en el pasado, independientemente del punto en la historia en el que te encuentres, si la iglesia puede caer en el error, podrá caer en el error en el siglo I como en el siglo XXI. Si la iglesia no puede caer en el error, no cae en el error ni en el siglo I ni en el XXI. Es como que, bueno, vos decís entonces, está bien. ¿Cómo sabemos que no cayó en el error? Porque si existe la posibilidad de que caiga en el error, tenemos que saber, tenemos que justificar el por qué creemos que no cayó. Sí. Y si no, claro. y viceversa. Claro. El tema es que, a ver, constantemente la iglesia ha tenido un vaivén. Y esto lo vemos claramente en la historia de la iglesia, ¿no? Con el arrianismo, con el modalismo, etcétera, ¿no? Y siempre la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo para llegar a la verdad. Entonces, nosotros consideramos eso como luteranos. Bueno, está bien. Consideramos eso. Está bien, pero vos, mirá, el ejemplo me parece fantástico. Vos tenés Concilio de Nicea, tenés los arrianos y tenés los católicos ortodoxos, por así decirlo, que en eso están incluidos los luteranos, o sea, porque había una sola cristiandad, había un solo cristianismo, ¿se entiende? Sí, entonces, vos tenés esa discusión en el Concilio de Nicea. Bien, ¿cómo vos sabés que el resultado del concilio fue el correcto? Si la iglesia puede caer en el error porque no es infalible, ¿cómo sabés que los arrianos no tenían razón? ¿Se entiende el punto? Es que yo creería que la palabra más correcta, ponerle para decir, sería la indefectibilidad. En algún sentido es parecida. Pero apunta a lo mismo. Claro, apunta a lo mismo. Pero bueno, y en ese sentido, bueno, es que eso es lo que creemos. Pero ahí ya no sería sola escritura. Ese es el problema. Si uno asume esa postura, esa participación de la iglesia en lo que únicamente respecta a Dios, que es lo indefectible, lo infalible, ya sola escritura
Es falso. No, ¿sabe qué pasa, Santi? Que lo que pasa que se toma, por así decirlo, lo popular de lo que es la escritura. Pero en realidad, a ver, es como que yo te pregunte a vos, che, Santiago, ¿ustedes idolatran imágenes? No, Juan, mirá, acá está el catecismo y te lo muestro, No, no, ¿no? bueno, Y no, vos está me, bien. y Pero yo, fíjate que pará, yo me estoy ¿me valiendo de. dejá, Sí, dale. me dejá terminar? Es un cortito, ¿no? Y yo me dirijo a vos, ¿no? ¿Y qué es lo que Lutero planteó? ¿Le voy a preguntar al presbiteriano? Está bien que R.C. Sproul sea un maestro reconocido y todo lo que vos quieras, pero en realidad, ¿se basa en eso o en lo que con el tiempo, digamos, Calvino desarrolló y luego los posteriores? Ese es el problema, que hubo una transgiversación de la reforma radical y por así decirlo, nosotros le llamamos reforma calvinista, ¿no? Claro. O reformada. Entonces, no es lo mismo nuestra postura. Es más, hablando la otra vez con Luchito, dice, che, pero es parecido a la ortodoxa. Claro, es que es similar. Es que Lutero, por eso decía, ¿no? La iglesia occidental también oriental también es cristiana, ¿no? Porque cuando discutían, por ejemplo, el Ecclesia nulla salus, ¿no? Él Sí, decía, no, pero, sí. pero mira, para explotar bien el tiempo que nos queda, digo, Sí, a ver, yo te entiendo de que hay una gran desviación de lo que originalmente fue el espíritu de sola escritura en algunas comunidades actuales protestantes y en algunos individuos populares en redes sociales y lo que vos quieras. Eso yo te lo entiendo. sí, Pero estamos de acuerdo en que sola escritura para Lutero, o al menos lo que sostenés como luterano, siendo fiel a la tradición luterana, es que únicamente la escritura es infalible. sí. Pero es como, vuelvo a Y repetir, ahí es es. la última No, autoridad. está bien, yo te Y entiendo. aparte en concilio, ¿no? Esa parte me faltó. Porque Bueno, no, está históricamente bien, Lutero era conciliarista. Lutero era conciliarista. yo te entiendo. No era papista, por Hay, así decirlo, porque había esos dos grupos. hay, Se hay, llamaban hay, así. hay autoridades que ustedes no rechazan. Yo lo entiendo eso, no que sea la única autoridad, pero vos decís, Ujú. bueno, es la última autoridad en cuanto a jerarquía. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza. Es inspirada y dado que es inspirado, es infalible como consecuencia. Bien, Sí, sola escritura, independientemente de la definición a la que apeles, quiere decir principalmente en que solamente la escritura es fuente infalible en cuestiones de fe. sí. Bien, Vamos sí, sí. pero según lo que venimos charlando, necesariamente la iglesia también tiene que ser infalible como intérprete de la doctrina cristiana. Porque si no, no. En la guía del Espíritu Santo, obviamente que sí. Y yo te voy a poner un ejemplo. Pero Te voy a eso no poner es un sola ejemplo. escritura entonces. No, Porque si no. vos reconoces que la iglesia es infalible, ya la afirmación solo la escritura es infalible ya deja de ser cierta. Hace un ratito entró un muchacho que Sí, vos le dijiste, pero eso no es su adoración, eso no es idolatría, ¿no? sí, Porque vos le enseñaste y sí, lo guiaste a definirla, sí. ¿no? Y qué mejor que preguntarle qué es sola escritura o qué es la postura de sola escritura que a un luterano, ¿no? Es Bueno, por eso más, te pregunté. bueno, por eso te estoy diciendo, es que la definición que tiene normalmente la reforma, digamos, calvinista y radical no es la de Lutero, porque incluso para Lutero la predicación del pastor es infalible. Cuando el pastor predica, ojo, que el pastor puede caer en pecado y que puede apostatar de la fe y que puede decir cualquier cosa, sí, porque es en persona de Cristo que el pastor mismo está predicando el evangelio. Entonces, cuando el pastor está predicando, es Cristo mismo el que está predicando. ¿Se entiende? Es muy diferente a lo que dicen, no, que presten atención, que revisen, que anoten todo, porque, bueno, yo soy infalible, yo me puedo equivocar. No,
El pastor dice que obra en oficio en persona de Cristo. Es que por eso es muy diferente nuestro oficio pastoral al de otro. Por eso también es que la predicación forma parte de la sola escritura. Por eso es que cuando Lutero se enojaba por el tema de la autoridad, está diciendo la absolución, la confesión y absolución privada, el bautismo y la Eucaristía son parte de la palabra. No es la palabra sola, es todo eso. Entonces, si vos rechazás la autoridad digamos, de la escritura, estás rechazando también a la Eucaristía, estás rechazando al bautismo, estás rechazando la confesión y la absolución privada. Es así. Sí, sí, entendí eso. Por eso es que yo te preguntaba, bueno, entonces para vos hoy como luterano, ¿qué es la sola escritura? Porque independientemente de la definición, los términos, el orden, los tecnicismos y demás, conceptualmente yo creo que vos estarías de acuerdo conmigo en la afirmación solamente la escritura es infalible. Claro, sí, 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 sí. Y La cuando iglesia no es digo eso, infalible. cuando digo eso, estoy aplicando también los sacramentos, estoy hablando de todo, ¿no? No estoy dividiendo la palabra. No, no, La no. palabra En no la se divide. palabra, en la escritura están incluidos los sacramentos y demás. Todo, Pero todo. en cuanto a autoridad infalible, la única autoridad infalible es la escritura. Más allá de que ustedes tienen varias autoridades, como infalible, la única es la escritura. Sí, y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad, de manera indefectible. Bien, ahí es donde yo tengo el gran problema. Porque vos decís, bueno, está bien, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, no es infalible la iglesia, pero es guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad. Y ahí es donde yo te pregunto y digo, suponete que con estos conceptos que pusimos sobre la mesa, nos encontramos en el siglo IV, Concilio de Nicea. Sí. ¿Cómo yo sé que la iglesia adoptó la postura correcta y que no tenía la postura correcta los arrianos? ¿Cómo lo sé a eso? Primero por el consenso de la iglesia, porque, a ver, yo te explico esto. No es que solamente el consenso de la iglesia se da acá en vamos a definirnos así, sino también por una guía del Espíritu Santo, a ver, que la iglesia escucha la voz de Cristo. ¿Entendés? ¿A través de qué? A través de la escritura, a través de los padres, a través de la situación conciliar que se está llevando. Entonces el Espíritu Santo va guiando a la iglesia. Y hay algunos que rechazan eso. Entonces, Claro, pero vos si vemos, cómo sabés de que, en definitiva, los que están del lado tuyo fueron los guiados por el Espíritu Santo y no los que lo rechazaron? Porque tranquilamente podrían haber sido los arrianos que rechazaron esto los que realmente fueron guiados por el Espíritu Santo. claro, pero ahí está, porque vuelvo a repetir, la guía de la iglesia, nosotros no rechazamos eso. O sea, no es que decimos, bueno, para las cuestiones cristológicas, hasta el séptimo concilio, que fueron concilios para nosotros, eso sí, concilios ecuménicos, porque estaba toda la iglesia reunida, entonces ahí, en donde tenía que definir cristología, la iglesia fue guiada, coso. Por eso es que nosotros no tenemos No, yo problemas no. con las imágenes, No, es que lo por eso no entiendo tenemos eso. El problemas. tema, mi problema Ujú. parte por un problema epistémico. O sea, yo lo entiendo todo eso y yo sé que eso es verdad. Ahora la pregunta Sí, es, ¿cómo vos sabés que es verdad? No, o sea, es la famosa pregunta, ¿no? Suponete, que tampoco te la estoy haciendo, no te la estoy haciendo, pero es la famosa pregunta de cómo saber que Tercera de Juan es palabra de Dios. O sea, yo aplaudo el que cree que porque Tercera la de iglesia Juan. definió que es tercera de Juan, es palabra de Dios. Bueno, pero No la tengo ningún iglesia no es problema. infalible. No, Y te vuelvo a repetir, es indefectible. Y en ese sentido no se equivoca. ¿Por qué? Porque fue guiada, porque vuelvo a repetir, los 7 concilios ecuménicos, todo lo que dice ahí es palabra de Dios. Así nomás, sí. cortito. ¿Sí? Por eso es que nosotros lo tenemos dentro digamos, del libro de Concordia, Los siete las concilios definiciones. ecuménicos para ustedes es palabra de Dios, Sí, por supuesto, por supuesto. o sea, son infalibles. Lo único que nos Pero diferencia, pará, creo que entonces son uno, infalibles.
Sí, porque la iglesia reunida, toda completa, ese es el punto, toda completa, toda la cristiandad, no solamente una parte, ahí obró el Espíritu Santo para que sea infalible. ¿Se Ok, entiende? entonces en los No hay 7 problema con eso. concilios, ok, eso yo no lo sabía. El Sí, luterano lo que sostiene entonces es que en los 7 concilios ecuménicos hay palabra de Dios infalible. Sus conclusiones, sus resoluciones son palabra de Dios infalible. por supuesto, por supuesto. Es más, vuelvo para ir un poquito más atrás. Vamos a suponer, antes de todo eso, la predicación de los apóstoles también era infalible. ¿Se entiende? Por eso cuando a veces escucho que dicen, hay algunos, no, pero hablaba por sus... No, para nosotros también eso es palabra de Dios. Cuando ellos predicaban el Evangelio. Por eso es que dije que el pastor en persona de Cristo predica el Evangelio y lo que está diciendo es palabra de Dios, no es cualquier cosa, no es palabra de hombre. ¿Entendés? Sí. Y es infalible en ese sentido. Ahora, que pueda haber lobos dentro de nuestra iglesia, sí, por supuesto. Y puede haber personas que no Sí, oigan a la voz del Espíritu Santo. entonces ustedes podrían asumir que las resoluciones conciliares de cualquiera de los primeros 7 concilios ecuménicos también son la última autoridad en materia de fe. Por supuesto, por eso es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, viste que en Hechos de los Apóstoles dice, bautícenlo en el nombre de Jesús, ¿no? Sí. Vamos a suponer eso, ¿no? Y vos decís, bueno, bíblicamente estaría bien si alguien dice, te bautizo en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí es donde radica el problema. Bueno, vamos a poner como última autoridad la escritura. Sí, perfecto, está bien. Y lo dice ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí es donde en clave hermenéutica es el problema. El conflicto se da en la hermenéutica. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, en la analogía fidei, en lo que los padres creyeron, en que lo que toda la iglesia no se equivocó y que infaliblemente habló en el tiempo de los primeros 7 concilios, entonces yo dictamino, ¿no? Que como el bautismo siempre se hizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es así. Y si no te gusta, bueno, listo, chau, no perteneces a la cristiandad. No hay ningún problema en llamar hereje al otro, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, 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 sí. Eso estoy de acuerdo. A mí, y ya para ir aterrizando, te agradezco mucho el tiempo, porque hace mucho que tenía ganas de preguntarte justamente estas cosas. Eh, a mí se me hace, con todo el respeto que te mereces, a mí se me hace que levemente podés estar cayendo en una contradicción. Porque, Ujú. A ver. porque por un lado, vos me decís que la única infalible como autoridad es la Biblia, pero después me reconoces la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Por un lado, vos me decís que la última autoridad, jerárquicamente hablando, es la escritura. Pero después vos Sí. me decís que también la última podría ser los concilios ecuménicos a causa de su infalibilidad. Y ya cuando vamos a lo que es la definición de sola escritura, pese a que no se ha dado ninguna conceptualmente, estamos de acuerdo en que al menos lo que estamos poniendo sobre la mesa es a la escritura como aquella única autoridad infalible. Pero me reconoces de que también la iglesia en los concilios ecuménicos ha sido infalible. Por Sí. ende, a mí me parece que estas conclusiones que yo abrazo, que sostengo, contradicen esencialmente lo que la sola escritura es, independientemente de la definición que escojas. Conceptualmente la sola escritura sostiene que la escritura es la única infalible. Pero ahora vos me estás reconociendo que la iglesia en ocasiones también participa de dicha infalibilidad. Y la Claro. iglesia es una autoridad distinta a la escritura, más allá de la armonía en la que opera. Entonces, a mí se me hace que ahí hay una contradicción con respecto a lo que la sola escritura es. Bueno, para vos no, para mí no, como luterano no. Al principio me chocó demasiado y fue bastante conflictivo, pero después con el tiempo lo pude comprender más
cuando empecé a estudiar en la universidad el tema de los concilios y demás, y empecé a profundizar un poquito para entenderlos, ¿no? Porque al principio yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y claro, al, a- al, al profundizar estos temas, uno se da cuenta de que hay otras realidades, ¿no? Porque, a ver, ya desde la base, a ver, por ejemplo, el concilio de Calcedonia con respecto a, no sé, a la cristología, ¿no? Te define, por ejemplo, lo que vos creés sobre la Eucaristía, claramente. Es por eso, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? El debate de Zwinglio y Calvino, no, de Zwinglio y Lutero, ¿no? ¿Cómo arrancó el debate? Arrancó de manera filosófica. Lo finito es capaz de lo infinito, y bueno, así arrancó, ¿no? Cuando se terminó eso, se siguió con el concilio de Calcedonia. No es que se terminó con la autoridad de Coso, ¿no? Se determinó, ¿no? Esta es la autoridad de la iglesia. Esto es lo que la iglesia determinó. Y decía que Cristo puede estar presente en todas partes porque la diestra de Dios no es un lugar en donde Cristo está encerrado acá y todo ese tipo de cosas que dice el concilio, ¿no? Aparte de definir las dos naturalezas, bueno, toda la cuestión de la cristología, ¿no? Que bueno, ahora no la voy a profundizar y no vamos a hablar del tema. Pero a lo último, cuando ya Zwinglio no aceptaba ninguna de esas, dice, acá la escritura dice, esto es mi cuerpo, listo, ¿qué más querés? No, pero esto es mi cuerpo, se terminó. Por eso no nos podemos unir, no somos del mismo espíritu, ¿no? Le dijo Lutero. Y yo creo lo mismo, ¿no? No somos del mismo espíritu, obviamente. Así Hermano, que, la verdad que disfruté un montón poder charlar con vos. Hacía mucho que tenía ganas de hacerlo. Honestamente, sos una de las personas que más respeto en las redes porque sé de que independientemente de nuestras diferencias, no sos un guitarrero y eso es muy bueno, así gracias. que te agradezco mucho y sabes que las puertas del espacio están abiertas siempre que las necesites. Bueno, por favor. Y les pido que oren porque estoy terminando 2 libros que van a ser van a ser subidas a una editorial luterana muy importante que es 1517 Publishing House. Así que no, me estoy comprometiendo y metiendo la cabeza ahí. Estoy, Dale, nada, perdido ahí. Así que dale, bueno, va a les salir pido todo oración bien. por eso. Dios te bendiga, hermanazo. Te mando un fuerte Dale, abrazo. hasta luego. Chau, chau.